Vamos a estudiar ahora el acto intelectual que precede al acto volitivo de elección. Como hemos explicado, la raíz de la libertad está en la inteligencia, en la razón. Al acto de elección, que es la aplicación de la voluntad a una acción determinada, dejando de lado otras, al acto de la elección corresponde un acto de la inteligencia que se llama consejo. Se puede llamar también deliberación. El consejo es un acto complejo. La voluntad sigue a la inteligencia que funciona como razón. Produce una búsqueda, una especie de silogismo. La elección, como se dijo, sigue al juicio de la razón respecto de las cosas que hay que obrar. En lo que hay que obrar se da una gran incertidumbre, porque las acciones se refieren a las cosas singulares contingentes, que por su variabilidad son inciertas. En las cosas dudosas e inciertas, la razón no formula un juicio sin una inquisición precedente. Y por eso es necesaria la inquisición de la razón antes del juicio respecto de las cosas que hay que elegir. Esta inquisición se llama consejo. Por eso el filósofo dice en el tercer libro de la Ética que la elección es un apetito de lo que se ha preaconsejado. La vida humana se desarrolla en medio de este mundo material. Las operaciones humanas comportan un aspecto exterior, un aspecto sensible, y eso significa falta de certeza. Cuanto más algo es espiritual, es tanto más cierto, porque es más firme, porque tiene más ser, porque tiene menos movimiento. Ya Platón había entendido que las cosas de este mundo son como sombras. Se había equivocado al pensar que no eran sustancias, pero había visto bien que las realidades inteligibles son firmes, son determinadas. Las operaciones que realizamos en este mundo, usando nuestras facultades sensitivas, usando nuestro cuerpo, son operaciones inciertas. Tienen muchos aspectos que no se pueden prever, muchos aspectos que cambian, de los cuales no se entiende bien la conexión con el fin, simplemente porque esa conexión es muy débil, etcétera. Por eso, respecto de las operaciones humanas, hay que hacer un razonamiento, una búsqueda, una inquisición.
que da como resultado la determinación de lo que hay que obrar. Da como resultado un último juicio. Es necesario obrar de tal modo. Cuando se llega a ese último juicio, la voluntad elige. O sea, realiza la operación que corresponde a ese juicio. Juicio afirmativo o juicio negativo. Es necesario obrar esto. O es necesario no obrar esto. Los actos de la voluntad y de la inteligencia, sin embargo, están íntimamente relacionados, como explica la respuesta a la primera objeción del artículo. Cuando los actos de dos potencias se ordenan entre sí, en cada uno de ellos hay algo que corresponde a la otra potencia. Y por eso uno y otro acto pueden ser denominados a partir de una y otra potencia. Es manifiesto que el acto de la razón que dirige en las cosas que se refieren al fin y el acto de la voluntad, según el régimen de la razón que tiende a esas cosas, se ordenan recíprocamente. Por eso también en el acto de la voluntad, que es la elección, aparece algo de la razón, es decir, el orden. Y en el consejo, que es el acto de la razón, aparece algo de la voluntad como materia, porque el consejo es acerca de las cosas que el hombre quiere hacer, y también como motivo, porque por el hecho de que el hombre quiere el fin, se mueve para aconsejar respecto de las cosas que conducen al fin. Y por eso dice el filósofo en el sexto libro de la Ética que la elección es un intelecto apetitivo, de modo tal que muestre que las dos cosas corresponden a la elección, como dice Damasceno, San Juan Damasceno, que el consejo es un apetito inquisidor, de manera tal que muestre que el consejo de alguna manera pertenece a la voluntad también, respecto de aquellas cosas a partir de las cuales se hace la inquisición, y también a la razón que inquiere. Expliquemos este texto. Hay una compenetración entre la inteligencia y la voluntad. Esa compenetración se ve de una manera especial en la elección. La elección es un acto de la voluntad, pero tiene algo de la inteligencia, es decir, el orden. La determinación que dispone las cosas de manera tal que coincidan con otras. Es decir, la operación humana tiene una coincidencia con el fin, cuando la elección es buena.
A su vez, el acto de la razón, que se llama consejo, tiene algo de la voluntad, como origen y como consecuencia. Como origen porque la búsqueda del fin que tiene la voluntad impulsa a la inteligencia a realizar el acto de consejo, que es una investigación, para saber qué obrar en vistas de la consecución del fin. El acto de la inteligencia tiene una conexión con el de la voluntad como consecuencia también, porque de ese acto intelectual surge una operación de la voluntad, que es la elección. Esa interacción entre inteligencia y voluntad se da de una manera más perfecta en el fin y en la intención, que es el acto de la voluntad que lleva al fin, porque toda la fuerza de ese acto de intención está en la perfección del acto intelectual en el cual consiste en fin. Ahora bien, ese acto intelectual en el cual consiste el fin, por otra parte, contiene también un acto volitivo, porque en Dios el conocimiento es un acto de amor al mismo tiempo. En el hombre que recibe la participación del fin y que tiene que moverse hacia el fin, el acto de la voluntad está, en cierta manera, separado del acto de conocimiento. Y en cierta manera no. ¿Puede haber consejo acerca del fin? Se pregunta el artículo 2. Propiamente hablando, el consejo se refiere a las operaciones que conducen al fin, no al fin mismo. Como dice San Gregorio de Nisa, que en realidad es Nemesio, el consejo no se refiere al fin, sino a las cosas que conducen al fin. Así como en los razonamientos especulativos los principios no se demuestran, no hay que investigarlos, sino que son evidentes, así también el fin de la conducta humana no hay que investigarlo, está ya dado por naturaleza. Por eso la investigación se refiere a los actos que conducen al fin y no al fin mismo. El consejo no es del fin, sino de esas operaciones que se eligen, que la voluntad determina como conducentes al fin. ¿La sindéresis es lo mismo que el consejo o en qué se diferencia? La sindéresis es el hábito de los primeros principios prácticos del obrar moral. El consejo es un razonamiento
que lleva a un juicio o a una conclusión acerca de lo que hay que obrar determinadamente, prácticamente. La sindéresis contiene principios universales. El consejo es un conocimiento particular. Hay que hacer tal cosa, tal operación. ¿A qué se refiere el consejo? Se pregunta el tercer artículo. Se refiere a nuestras operaciones, porque propiamente implica un discurso, una colación o comparación entre varias cosas, en lo particular, para que se conozca algo cierto, es necesario que concurran varias condiciones o circunstancias. Que deben ser conocidas y que no es fácil considerar. Estas condiciones se perciben más fácilmente por parte de varias personas, de muchas personas, y no por parte de una sola. Lo que se le ocurre a uno no se le ocurre a otro. En cambio, lo que es necesario y absoluto lo puede considerar uno solo. Por eso la inquisición del consejo corresponde propiamente a las realidades contingentes singulares. Lo contingente son las operaciones, que pueden ser de un modo o de otro. El conocimiento de la verdad en tales operaciones no tiene como objeto algo grande, que sea apetecible por sí mismo, sino que es apetecido en cuanto que es útil para la operación, porque las acciones se refieren a las cosas singulares contingentes. Y por eso hay que decir que el consejo no es propiamente acerca de lo que... Y por eso hay que decir que el consejo es propiamente acerca de lo que nosotros obramos. Fíjense, aquí se acentúa nuevamente la diferencia entre el fin y las operaciones morales. Las operaciones morales no se refieren a algo grande. El fin es lo grande. Las operaciones morales se refieren a lo contingente. ¿Por qué? Porque la voluntad, con mucho trabajo, tiene que gobernar las otras potencias en este mundo cambiante, en el cual las circunstancias aparecen y desaparecen, para lograr algo grande. Lo grande es la contemplación de la verdad. Estas circunstancias cambiantes en el mundo material requieren la intervención de muchas personas para conocer. No por la perfección que tienen estas operaciones en el mundo, sino por lo contrario, por su imperfección. Pongamos un ejemplo, tomado de otro tipo de ciencia, que es un arte, la medicina. Para saber cómo tiene que comportarse una persona sana, no hace falta llamar a una reunión de médicos. Para
saber cómo tiene que comportarse una persona enferma, a lo mejor hay que reunir a muchos médicos. Cuanto más enferma, más médicos, más sabios, etcétera. Hay que regular la operación de esa persona enferma. Para regular la operación de la persona sana no hay que hacer nada, hay que dejarla obrar. Que corra, que salte, que camine, que coma, que haga lo que quiera. ¿Por qué sucede eso? Por la imperfección de la materia. De alguna manera hay que completar lo que le falta a la materia. Así como lo que le falta a la materia implica una complejidad negativa por la imperfección, así también el perfeccionamiento de esa falta, de ese defecto, implica una complejidad. Y esto es lo que realiza la vida social, propiamente hablando. Por eso hay aspectos de la moralidad que dependen de lo social. Esos aspectos son los aspectos secundarios, no los aspectos principales. Cuanto más las operaciones se acercan al fin, tanto menos dependen de las condiciones sociales. Cuanto más se alejan del fin, cuanto más contingentes son las operaciones, tanto más dependen de la vida social. Y para determinarlas hace falta más el consejo de muchos. Para establecer la moralidad de una operación financiera compleja, a lo mejor hace falta consultar a muchas personas. Para establecer la moralidad de un acto de amor a Dios, no hay que consultar a nadie. Porque es claro, porque es un acto más perfecto, que depende menos de las condiciones del mundo presente, que son cambiantes. De cualquier modo, el hombre todavía no tiene la posesión del fin y por eso siempre tiene que realizar un acto de consejo, aunque sea por parte de sí mismo solo. Hay que deliberar para elegir. El consejo, dice el artículo 4, es una cierta inquisición y solemos realizar esta inquisición o investigación respecto de las cosas que pueden ser dudosas. Por eso la razón que inquiere se llama argumento. Y se refiere a lo que produce duda. Lo que en las realidades operables humanas no produce duda, no la produce por dos razones. O porque procede por vías determinadas, a fines determinados, como sucede en las artes, que tienen ciertos modos de operar, que se llaman métodos. Como el escritor no realiza un acto de consejo acerca de cómo tiene que poner las letras, porque esto ya está determinado por el arte.
De otro modo, porque no importa mucho si se hace de tal manera o de otra. Y estas son las cosas mínimas que ayudan poco o impiden poco respecto del conseguir el fin. Y lo que es poco, la razón lo considera como si fuera nada. Y por eso, de estas dos cosas no realizamos un acto de consejo, aunque se ordenen al fin, como dice el filósofo. Respecto de las cosas pequeñas y de aquellas que son determinadas, no aconsejamos. Es decir, esta deliberación se refiere a operaciones que tienen una importancia. Esas son las operaciones morales, propiamente morales. Las otras operaciones se ordenan a esta. Las operaciones de las artes o de las técnicas se ordenan a las morales. En las técnicas no hay deliberación porque se trata de operaciones inferiores que tienen por objeto la transformación del mundo material. En las operaciones morales superiores hay cada vez menos deliberación porque es cada vez más claro para la inteligencia el modo de obrar que corresponde. Y cuando llegamos al fin último no hay ninguna deliberación, no hay ningún consejo o inquisición. Santo Tomás agrega otro aspecto que en la práctica también es importante, respecto de lo que no tiene graves consecuencias o no tiene mucha importancia en sí, tampoco deliberamos o aconsejamos. En lo que es evidente no hay que aconsejar o inquirir. Es evidente lo que es muy importante o lo que es tan poco importante que no hace falta pensar si se hace de un modo o del otro. Veamos ahora otro tema que corresponde a la teoría del conocimiento aplicada al consejo. Si el consejo procede con orden resolutorio. Resolver quiere decir pasar de lo complejo a lo simple. El juicio que produce la razón que aconseja resuelve las cosas, como decimos comúnmente. Eso significa hace ver claramente. En toda investigación es necesario comenzar por algún principio. Esto, si es así como es primero en el conocimiento,
si esto es primero en el conocimiento y es también primero en el ser, no es un proceso resolutorio, sino más bien compositivo. Porque proceder desde las causas hacia los efectos es un proceso compositivo, ya que las causas son más simples que los efectos. O sea, cuando nosotros conocemos claramente los principios y sacamos conclusiones, sin otros datos que los que están contenidos en los principios, realizamos un proceso compositivo. Eso quiere decir que aplicamos simplemente lo que está en los principios a cualquier sujeto. Esto implica una composición porque se trata de que eso inteligible se realice concretamente en un sujeto. O sea, dicho más simplemente, cuando por la sindéresis conocemos un principio moral, después vemos que ese principio moral se realiza en concreto en un determinado sujeto si no intervienen otros factores. Por ejemplo, hay que buscar el bien, que es el principio moral primero, se realiza en cualquier hombre que debe buscar el bien. Eso es un proceso compositivo. El hombre que busca el bien no es simplemente la tendencia o la posesión al bien, sino que es un sujeto que no tiene el bien todavía, que debe buscarlo, justamente. Si aquello que es primero en el conocimiento es posterior en el ser, hay un proceso resolutorio, como cuando de los efectos manifiestos juzgamos resolviendo en las causas simples. El principio en la inquisición del consejo es el fin, el cual es primero en la intención y posterior en el ser. Y según esto es necesario que la inquisición del consejo sea resolutiva, comenzando a partir de aquello que se intenta en el futuro hasta llegar a lo que se debe obrar inmediatamente. Por eso hay que decir que el consejo procede de un modo resolutorio, no de un modo compositivo. Eso significa que tenemos que ver en una operación concreta cómo conduce al fin. El fin es lo simple, que no está presente todavía para el sujeto, sino que debe alcanzarlo. El sujeto se debe simplificar. Es decir, a través de esas operaciones complejas, debe volverse cada vez más simple hasta alcanzar el fin, que es la simplicidad. Justamente Dios es simple y la contemplación de Dios es algo simple. Pasamos al último artículo, 6. Si el consejo proceda infinitamente. Esto corresponde a una pregunta que ustedes hicieron antes. No hay un consejo infinito.
No hay una elección, por tanto, infinita, que significa indeterminada, o que no termina nunca. La inquisición del consejo es finita en acto por una doble parte, por parte del principio y por parte del término. Es un proceso que tiene un inicio determinado y tiene un fin determinado. Se toma la inquisición del consejo, en la inquisición del consejo, un doble principio. Uno propio, a partir del género mismo de las cosas operables, y esto es el fin, del cual no hay consejo, sino que el fin está supuesto en el consejo como principio, según se dijo. Y otro, tomado de otro género, como en las ciencias demostrativas, una ciencia es supuesta por otra, acerca de la cual no hace una inquisición. Estos principios que se suponen en la inquisición del consejo son las realidades captadas por los sentidos, como el hecho de que esto es pan o de que esto es hierro, y todas las otras cosas que se alcanzan por la ciencia especulativa o práctica con un conocimiento universal, como el hecho de que fornicar está prohibido por Dios, y que el hombre no puede vivir si no está nutrido por un alimento conveniente. Y acerca de estas cosas no investiga aquel que aconseja. El término de la Inquisición es aquello que está inmediatamente en nuestro poder para hacerlo. Como el fin tiene razón de principio, así también lo que se obra por el fin tiene razón de conclusión. Y por eso aquello que ocurre en primer lugar para obrar tiene razón de última conclusión, en la cual termina la Inquisición. Sin embargo, nada prohíbe que el consejo en potencia sea infinito, en cuanto que infinitamente se pueden ocurrir cosas que tienen necesidad de ser inquiridas o investigadas por el consejo. ¿Explico? Este texto significa que, así como en el razonamiento hay un principio y un término que son fijos, o que son estables, podríamos decir, el principio o premisa o premisas y el término o conclusión son estables. El razonamiento es el movimiento de lo que es estable a lo que es estable, de un término al otro término. Así también, en este razonamiento práctico, que es la Inquisición, hay un movimiento, pero hay también un término y otro término. El primer término son las premisas, por decir así, del razonamiento, y son las cosas que no hay que investigar, que ya se saben de otros modos. Sea por que la inteligencia las capta intuitivamente, como los principios morales, sea porque son fruto de un razonamiento de otra ciencia, e incluso entran en este tipo de conocimiento las percepciones sensibles, que son importantes en los actos particulares determinados. Por ejemplo, que realizar tales movimientos corresponde a la fornicación o no. También es un término fijo la conclusión, o sea, hay que obrar así. No de manera universal,
sino de manera particular. La inteligencia determina obrar así y la voluntad ejecuta. Sea bien o mal, porque la inteligencia puede determinar que hay que obrar mal. En ese caso, la inteligencia es deficiente y la voluntad también. La voluntad la deficiencia de la voluntad deriva de la deficiencia de la inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia no quiere poner todas las premisas en orden y razonar bien. Más propiamente, es la voluntad la que no quiere e influye a la inteligencia para que no haga eso. Sí. Bajo ese aspecto, usted está hablando de un orden moral también metafísico. Porque en cierto sentido, pues siempre se busca bien, ¿no? Aun cuando usted busca mal, ¿no? En un orden metafísico. Sí. Bueno, el orden moral es siempre metafísico. La moral es tal justamente porque tiene una base metafísica que es esta base contemplativa de la cual hablamos siempre. La inteligencia es deficiente y hace que la voluntad obre mal cuando no quiere considerar lo que es más propio de ella, lo contemplativo. Cuando quiere obrar rápidamente, precipitadamente. ¿Para qué? Para no abrirse a lo más elevado, que implica eventualmente una renuncia a lo más bajo, que son bienes sensibles, etc. Operaciones sensibles. O sea, la raíz del mal está en que la inteligencia se retrae de la plenitud de su acto. Ese retraimiento influye sobre la operación concreta y hace que la voluntad sea débil. Pero a su vez, ese retraimiento procede de la debilidad de la voluntad. Es difícil para entender el mal en sí mismo, ¿no? O sea, Sí, es imposible. Bueno.